Buenas noches para todos los seguidores del expediente. Nosotros nos encontramos con Pamela. Vamos a hablar con ella porque el día jueves va a estar comenzando un juicio contra un sujeto que abusó sexualmente de su hija cuando tenía 8 años. Los abusos fueron reiterados hasta que la nena pudo hablar y pudo contar. Ortiz es el apellido de este sujeto que desde hace 5 años está con prisión domiciliaria. Hace 5 años que este sujeto está en su casa y no en la cárcel. El día jueves va a comenzar el juicio contra Juan Carlos Ortiz. Pamela, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Y acá estamos, esperando que llegue el día jueves, a ver si se puede hacer una vez por todas justicia por mi hija, porque él se merece estar en la cárcel, porque no tiene que estar suelto. Mi hija hoy en día, en la actualidad, no la tengo viviendo conmigo, porque este tipo hace 5 años que está con arresto domiciliario. Los jueces que tenía nunca me supieron decir por qué le daban un arresto domiciliario, nunca me lo dijeron. Él se florea como si nada, hay testigos de que ha salido, ha comprado. Una vez mi hija la mandé a comprar, se llevó a mi casa, hay una verdulería. El señor fue a comprar, mi hija ahí, temor, llegó a casa asustada. Estoy a 20 metros, o sea, de mi casa a la verdulería son 20 metros. Mi hija hoy en día tiene 14 años y es una injusticia que no la pueda tener conmigo, viviendo conmigo, porque tiene miedo. Tiene miedo a los hombres, no quiere saber nada, es una nena súper retraída, no tiene vida. Y lo único que espero es que la justicia, el jueves empieza el juicio, que realmente que lo hagan, que cumpla una condena. Y que ¿por qué 5 años? Yo no entiendo por qué él vive su vida y mi hija tiene que estar mal culpa de él. Contanos un poquito, Pamela, cómo te enteraste de todo y cuándo pasó esto. Esto pasó yo me entero en 2018, el 6 de febrero hago la denuncia, el mismo día que tomo conocimiento, que me lo cuenta mi hija, tenía 8 años, automáticamente ella me lo cuenta, yo discuto con él, me voy a la casa, yo vivía en la casa de él, de la casa de los padres de él, me voy a 2 casas, que está la casa de mis abuelos, que es donde vivo actualmente, y me fui a hacer las denuncias correspondientes. A mi hija, la vieron laboratorio judicial, la vio la doctora, la revisaron, me dijeron que sí, constataron de que había un abuso, también le hicieron cámaras Gesell, ha ido al psicólogo mi hija, pero mi hija está mal, y yo lo que pido es justicia, porque estoy cansada. La justicia se rió de mi hija, no de mí, de mi hija. Tanto que hablan de los derechos del niño, que dicen que los derechos de los niños son importantes, que hay que cuidar a los niños, y ellos se burlaron de mi hija. No les importó, a ninguno le importó mi hija. Y yo lo que quiero es que se haga justicia, que el jueves empiece este juicio y que él tenga una condena y que la cumpla, que nada de que después que por una conducta que salga nada, que cumpla la justicia como tiene que ser. O sea que él estuvo meses prácticamente en una alcaidía, porque desde que fue procesado en adelante está en su casa, y sí, encima vive a 20 metros de la tuya. Sí, exactamente, es así. Y yo ya estoy cansada. Ahora, cuando se tomó la decisión de darle a él la prisión domiciliaria, ¿no se dieron cuenta que él vivía al lado de tu casa? ¿Cómo no se van a dar cuenta si saben, tienen las direcciones? Y yo cuando atestigué, cuando la primera denuncia y todo lo que dije, les dije que donde yo estaba parando en la casa de mis abuelos, y él vive a 20 metros. ¿Quiénes tomaron esas decisiones? ¿Te acordás el nombre de los jueces, fiscales? No, ahora no me acuerdo en este momento, pero no están más esos jueces. Claro. O debe ser porque se elevó a la Cámara Tercera ya. Yo lo único que pido ahora, Nadia, es justicia, pero por mi hija. Quiero que mi hija pueda vivir en paz. Vos en su momento, cuando te enteraste lo que pasó, hiciste lo que tenías que hacer. Digo, pese a que él era tu pareja, vos creíste en lo que tu hija te contó, fuiste a denunciar, no te importó. No me importó. Hiciste lo que tenías que hacer. Sí, porque mi hija siempre fue una niña buena, educada, no es una niña que jamás mintió. Cuando mi hija me lo dijo, automáticamente hice todo lo que tenía que hacer. El mismo día que mi hija me lo contó, yo fui y hice todas las denuncias. Y hasta el día de hoy, del 2018, estamos en el 2023, y sigo esperando. Sigo esperando justicia por mi hija. O sea, ¿cuál es mi miedo? Que mi hija se me mate. Por culpa de que él tiene su vida como quiere. ¿Y mi hija qué? O sea, eso es lo que yo no entiendo. No entiendo de esta justicia que tenemos.
Claro, claro, porque eso te iba a decir, o sea, vos denunciaste, pero digo, él está con un arresto domiciliario desde hace 5 años, de hecho va a llegar al juicio, no decimos en libertad, pero está en prisión en un domicilio. No tengo conocimiento yo, por lo menos en los años que hago esto, que una domiciliaria haya durado tanto tiempo. Eso por un lado, y por otro lado, que no se hayan dado cuenta cuando se la otorgaban, que él vivía al lado de tu casa, por ende tu hija se tuvo que ir a vivir con su abuela a Buenos Aires, porque no quería estar cerca, lógicamente, del tipo que le hizo lo que le hizo. ¿No? O sea, eso, por eso te digo, no entiendo. ¿Crees que tiene contactos? Sí, sí tiene. Sí tiene contactos. Sí, políticos. Sí, tiene contactos políticos. La familia de él tiene contactos políticos. ¿Y crees que viene por ese lado? Sí, creo que viene por ese lado, porque no puede ser que siempre pase lo mismo. ¿Cuántas veces ya me han cambiado el juicio? Un montón de veces. Un montón de veces y nunca me dan una explicación contundente de por qué. Por eso te digo, 5 años con arresto domiciliario, siempre me cambiaban el juicio para un año, para otro año. Estoy cansada ya, yo estoy cansada. Pamela, vos decías que tenías miedo que tu hija tome una drástica decisión. Digo, eso es una marca que llevas de por vida, lamentablemente, el hecho de los abusos. Digo, muchas víctimas o siempre los psicólogos relatan lo mismo en este tipo de cuestiones. Digo, ella fue abusada cuando tenía 8 añitos, ahora tiene 14, y imagino que tenés que estar todo el tiempo muy atenta. Cuando pasó todo esto, mi hija, cuando después de que habló, ella me dijo que no había hablado antes porque tenía miedo. Se daba la cabeza contra la pared, lloraba, no dormía. Inclusive una vez tenía una tira de paracetamol, de ibuprofeno en casa, y la vi justo cuando lo estaba sacando para tomárselo. De más grande se ha querido cortar las venas. No he dormido de noche durante muchos años cuando estaba mi hija conmigo, porque tenía que esconder cuchillos, soga, todo lo que con ella se pudiera hacer daño. Y no es justo. ¿Por qué? Porque él está suelto. ¿Por qué te digo que está suelto? Porque él tiene un arresto domiciliario, pero él se florea por todos lados. Pasa en su auto con la música al palo por la puerta de mi casa y no le importa nada. O sea, que está en domiciliaria, pero sale. Nadie controla por eso te digo, para mí él está en libertad, ni siquiera domiciliaria tiene. ¿Y todo por qué? Porque tiene un conocido político muy fuerte. Entonces no es justo para mi hija. Para mi hija no es justo. ¿Qué es lo que esperas de la justicia? Porque hasta acá te falló. ¿Qué esperas que pase el jueves? Desde el jueves en adelante que comienza. Espero que le den la pena máxima. Eso que espero. Espero que la justicia, ya tanto que se cagó de risa en la cara de mi hija, que esta vez hagan lo que tienen que hacer y que le den la pena máxima y que cumplan la pena máxima. Eso es lo que estoy pidiendo. Pero yo no lo pido por mí, lo pido por mi hija. Quiero que mi hija tenga un poquito de paz y que sienta que la justicia sí está con ella. Que tanto que hablan de la protección de los niños, que la apoyen. Que mi hija pueda tener un poco de paz. Eso pido. Que mi hija tenga un poquito de paz y que pueda ser una nena, que pueda hacer algo, que pueda... Ay, mi hija antes hacía danza clásica. Mi hija, de lo que le pasó, no hace nada. No baila, no se ríe. Es una niña que está todo el día postrada en una cama. La tenés que obligar para que coma, la tenés que obligar que salga a algún lado para que se distraiga. Como que su vida se frenó y se detuvo en ese momento, ¿no? Sí. Y lo más injusto es que mi hija tiene que estar en Mar del Plata, que no la puedo tener conmigo cuando tiene que estar con su madre. ¿Por qué? Porque a 2 casas vive él. Vive este hijo de puta, y discúlpame la palabra, pero vive este hijo de puta que le arruinó la vida a mi hija y se la arruinó para el resto de su vida. Entonces, eso es. Quiero justicia, quiero la pena máxima para él. Que la justicia la escuche esta vez a mi hija. Tienen todas las pruebas, no sé qué más quieren. Querían cámara Gesell, tiene cámara Gesell, se la revisó la doctora, salió todo lo que la nena tiene, que fue abusada, porque fue abusada. No sé, fue al psicólogo, todo lo que me pidió la justicia lo hice al pie de la letra, todo. Las pruebas están. Están todas las pruebas, no sé qué más quiere la justicia para actuar por mi hija. Quiero que mi hija viva. No, me acuesto a la noche y tengo miedo porque no la tengo cerca y tengo miedo de que le pase algo a mi hija. No puedo dormir tranquila, no vivo tranquila porque tengo miedo que mi hija se me mate. ¿Sabes en qué pienso? Que lamentablemente hay muchos chicos que por temor o porque no, el miedo a que no les crean, no se animan a hablar. Digo, y esto que estamos relatando, es feo el mensaje que damos, porque acá
Tu hija se animó a contártelo, vos hiciste lo que tenías que hacer, pero sos víctima de la justicia, vos y ella desde hace 5 años, que no hacen otra cosa más que revictimizarlas y cagarse en las pruebas y cagarse en lo que hay. Sí, porque se cagaron. Se cagaron durante todos estos años, se cagaron en mi hija. Y yo ya estoy cansada. Siempre me dicen la justicia que la justicia es lenta, que hay que tener paciencia, que todo llega, pero yo ya no veo que nadie llegue. Que no llega para mi hija. Cuando tienen todo, porque si ustedes me dicen que no hay una cámara Gesell, que no hay una prueba, tienen todo. Todo tienen, no sé qué más quieren. Vamos a seguirte. Con esto, obviamente, los juicios no pueden tener cobertura mediática o presencial en las salas porque son delitos de instancia privada, pero vamos a seguirlo, obviamente, con vos y con tu abogado en el tiempo que dure y hasta que se lea la pena. Y vamos a repetir esta nota y ojalá que cuando volvamos a hacer esta nota sea porque al tipo le dieron la pena máxima. Ojalá que sí sea, que le den la pena máxima y que cumpla. Que cumpla lo que tiene que cumplir, que no le haga daño más a ninguna niña, porque él ahora está suelto y nadie sabe si él está haciendo daño a otra criatura. ¿Por qué? Porque la justicia lo tiene suelto, porque está suelto, porque él con su arresto domiciliario no cumple. Gracias, Pam. No, gracias a ustedes.